Empezamos ya el mensaje y aproveche este instante y dígale al que está a su lado, dígale, abróchate el cinturón que vamos a volar alto. A ver, ahí está, ahí Lalo ya tiene cinturón ahí, está muy bien, está bueno. Abróchate el cinturón que vamos a volar alto. Y cuando volamos alto es porque vamos a volar, Vamos a volar en la presencia del Señor, en las alturas de su palabra, ¿no? En el conocimiento que Él nos da y esa gran oportunidad que Él nos permite poder compartir y recibir la palabra del Señor. La semana pasada empezamos, ¿qué? Empezamos una serie, hemos hecho un alto al Evangelio de Marcos y empezamos una serie del libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios, por supuesto, nos da, de cierta manera, una introducción acerca del propósito y el porqué del libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos, 29 de los capítulos los escribe Salomón. El capítulo 30 y el 31 son asignados a Agur y Lemuel, alguno muy conocido como el acróstico de la mujer virtuosa del capítulo 31, que seguramente muchos de ustedes conocen, y gracias a Dios que hoy hablamos también sobre el Día de la Madre y celebramos el Día de la Madre, podemos recordar y hacer mención también a este acróstico sobre la mujer ejemplar, ¿no? La palabra de Dios en el capítulo 1, por lo cual le invito a que vayan a sus Biblias, Proverbios capítulo 1, nos muestra el propósito del libro de Proverbios. Si ustedes tienen la versión Reina Valera del 60, dice el título, motivo de los proverbios. Si usted tiene la versión, por ejemplo, internacional o NTV, habla sobre propósito o prólogo acerca del tema. Pero les invito a leer conmigo este pasaje que nos da, de cierta manera, el propósito por el cual leemos y por el cual estamos en Proverbios y el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 1 al versículo 7, y seguramente aparece en pantalla. Dice, Proverbio de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad a los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección en el entendido para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Qué nos dice la palabra? Rápidamente. ¿Eres sabio? ¿Hay un sabio aquí? Levante la mano, ¿quién es sabio? Nadie, están temerosos. Alguien por ahí de repente animoso que dirá, ¿eres sabio? Entonces, si eres sabio, la palabra dice, para que seas más sabio aún, ¿qué tienes que hacer? ¿Leerlos? No han venido. ¿Han dejado una imagen de ustedes en sus sillas y se han retirado? ¿Algo así? No. Para ser más sabio que dice Proverbios, tenemos que leer los proverbios. Con los proverbios podemos, ¿qué cosa tener? Adquirir sabiduría y disciplina. Ay, Señor, quisiera ser disciplinado. Ay, Señor, quisiera ser sabio. Entonces, ¿qué te dice la palabra de Dios? Lee los proverbios. Muy bien. Y felicito a aquellos que también, por supuesto, hacen esta idea muy bonita de leer los proverbios durante un mes. O sea, que agarran un mes de 31 días y leen sus 31 capítulos de proverbio, cosa que por supuesto recomiendo y espero pronto empezar a leer con alguien que quiera acompañarme en el grupo también de la célula. ¿Qué dice la palabra también? Que si eres un experto, ¿qué va a pasar? Te proveerá sagacidad, te proveerá conocimiento y discreción. Pero sobre todo, debemos saber que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y algunas veces nosotros decimos y pensamos que dice, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Es un principio. No es un principio, sino que se refiere a que es el comienzo. Principio se traduce como comienzo. Digan todos, comienzo. ¿Qué quiere decir esto? Que para ser sabio uno tiene que empezar temiendo al Señor.
No dice que es un principio, sino que la traducción es que es el principio. Quiere decir que con eso vas a empezar. ¿Quieres ser sabio? Empieza temiendo al Señor. Y este temor, como dice la palabra, es un temor reverente, no un temor de miedo, sino un temor de consideración de quién es Dios. Y la misma palabra en Proverbios dice, porque lo que la sabiduría provee es lo que Dios también provee. Y algunas veces los estudiosos han cambiado la palabra sabiduría por Dios. Y no está mal, es correcto, porque lo que la sabiduría te provee es lo mismo que Dios provee a tu vida. El día de hoy he titulado, por supuesto, antes de esta breve introducción, el día de hoy he titulado a esta prédica, Te lo dije. ¿Ah? Dile a que está a tu lado, te lo dije que iba a predicar de eso, te lo dije, te lo dije. ¿Ah? Ya te lo había dicho, te lo había mencionado, te lo dije. ¿Ah? Por ahí se van, ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Te lo dije, pues, es que yo te lo dije, te dije que iba a predicar de esto y no me creías. Yo te estaba diciendo. Y he puesto por título a esta prédica, Te lo dije, porque muchas veces seguramente alguien a ustedes le ha dicho, te lo dije. Levanten la mano, ¿a quién le dijeron, te lo dije? Pero ¿cómo te lo dijeron? ¿Te lo dije así nomás o te lo dije? Con el dedo, con el dedo, te lo dije. Ahí están los que están en redes sociales. Te lo dije, ¿no? Yo también a veces veo un programa de televisión futbolístico, no hay que hacerle publicidad al programa, pero bueno, hay un programa que siempre dice, yo lo dije, dicen. Yo vi un programa de fútbol, ¿no? Y siempre sale la cuña, dice, yo lo dije, o sea que como que tú ya habías descubierto la pólvora, ya lo habías dicho antes. No, sí, aparece algo, yo ya lo había dicho, no, ahora es te lo dije. Cuando piensan en te lo dije, ¿de quiénes se acuerdan? ¿De la mamá? De la mamá, lo primero. Del papá, del tío, de la tía, ¿de quién se acuerdan? ¿Te lo dije de quién? ¿Del amigo? ¿Del tío, la tía, el abuelo, la abuela? Normalmente te lo dije es precedido, como se dice, después de un acontecimiento no muy bueno, ¿no? Después de que algo pasó, después de algo que sucedió, ¿no? Y algo haya pasado de repente que no haya sido un acontecimiento favorable. Y por supuesto que a veces la palabra de Dios, y no a veces, sino casi siempre, la palabra de Dios lo que hace es advertirnos sobre ciertas cosas. La palabra de Dios en Proverbios trae, por supuesto, consejos importantes. Pero yo le pongo te lo dije porque durante un momento vamos a leer en el texto bíblico a Dios de cierta manera como que haciendo mención o mirándote con cierta gracia, diciéndote, ya te lo había dicho. Te había dicho que esto mismo iba a suceder. Ya te lo había advertido. Pero nosotros como buenos humanos, ¿no? ¿Cómo nos gusta aprender? Nos gusta aprender con él. A ver, ¿alguien por ahí? ¿Quién es ¿Quién ve el futuro? Con golpe, dice. Los humanos, los seres humanos, no queremos aprender simplemente con que el pastor te lo diga, con que el papá te lo diga, con el que la mamá te siente y te diga las cosas. No queremos aprender simplemente con ellos, sino que queremos aprender, lamentablemente, con golpe, como se dice, ¿no? Aprendemos con el golpe. Por ahí escuché, no sé si la pastora o alguien por ahí que dijeron, la letra con sangre entra, ¿no? Y bueno, es el origen de se puede decir, de este dicho, en realidad viene del nombre de una pintura de Francisco de Goya, que le nombró a esa pintura la letra con sangre entra. No lo googleen porque se van a llevar por ahí una sorpresa. Como diría el cómico Melcochita, no lo vean. No lo vayan a googlear, no lo déjenlo ahí para después. Ahí veo que algunos están agarrando ya para buscar la pintura. Pero Francisco de Goya lo que hace es ponerle este nombre. Ahí el origen de la letra entra con sangre. Hablando un poco, de cierta manera, del esfuerzo, hablando de cierta manera del castigo para que realmente aprendamos. Pero ¿cuántos de los que están aquí y están, por supuesto, en la transmisión, no les vamos a dar la oportunidad de levantar la mano, pero acá sí, ¿no? Quisiera aprender sin que sea con sangre. ¿Quién quiere aprender sin sangre? Todos quisiéramos aprender con sangre. Sin sangre, perdón. Ahí estaba volteando, se estaba yendo la prédica. Sin sangre. Todos queremos aprender, pero ¿qué hacemos? ¿Hacemos eso mismo?
escuchamos el consejo, estamos atentos. ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos todo al pie de la letra? ¿Nos dicen y apuntamos? ¿No nos falta ninguna cosa y lo hacemos igual? ¿O lo hacemos al revés? ¿O simplemente nos olvidamos hasta de las palabras? Por eso que también es tan bueno apuntar también, por supuesto, la prédica. Muchas veces nosotros en casa, cuando hablamos con Adri, con Luana, durante esta etapa, desde la niñez hasta el día de hoy, vemos a Luana, a Adriana llevando un vaso encima del otro vaso y vemos un plato acá y el otro vaso acá y un poco pone el otro vaso lo pone en el bolsillo. Y uno que dice como padre, se te va a caer, se va a romper. ¿Los padres ven el futuro? ¿Qué piensan ustedes? No, lo muy probable es que ya nos haya pasado, que ya nos hayamos vuelto expertos malabaristas, de repente algunos llevando vasos hacia la cocina para que sean lavados, ¿no? O para lavarlos también. Pero normalmente cuando el padre le dice al hijo acerca de las cosas que han de suceder, casi siempre o algunas veces sucede. Ese te lo dije suena muy bien también como cuidado que te vas a caer. ¿Y qué pasa después que le dice cuidado que te vas a caer? No tanto te lo dije, sino que se cae realmente, se cae la persona. Te vas a caer y normalmente sucede que se cae, ¿no? Muy parecido, por supuesto, al te lo dije. Dígale que está distraído, te lo dije. Uy, no, cuidado, van a delatar a alguien por ahí. Al que está distraído, dice, ¿no? Ahí está. ¿Han visto unos distraídos por ahí? Muy bien. Entonces, nadie quiere sufrir las consecuencias, todos queremos escuchar la palabra de Dios y queremos, Señor, quiero estar atento a tu palabra. No quiero que, Señor, tú digas después, hijo, y ahí ponga usted su nombre, pon tu nombre y di, que te digan, no, otra vez, Marcelo, yo te lo había dicho, ya te lo había advertido. Y déjenme decirles que si yo puedo contarles algo personal, podría decirles que muchas veces Dios en un tiempo de mi vida, antes que yo metiera la pata, Dios me dijo, solamente mírame a mí. Yo sentía dentro de mi corazón que el Señor me decía, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí. Y era una constante. ¿Y yo qué cosa hice? No miré a Dios. Entonces, ¿qué hice? Pisé en falso y me fui al barranco. Me hace acordar un sticker que me pasaron el otro día de un muñequito que se iba de cabeza, ¿no? Pero bueno. Y sucede que normalmente no hacemos caso a lo que la palabra de Dios o lo que el Señor habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. La palabra de Dios tiene el mejor consejo. Dile que a tu lado, la palabra de Dios tiene el mejor consejo. Al inicio, por supuesto, cuando hablamos acerca de los proverbios, hablamos que era necesario escuchar, por supuesto, los proverbios, leer los proverbios para obtener sabiduría. Pero la única manera de que tú grites, como se dice, el gol, ¿no? Porque hay varios que les gusta el fútbol y están contentos con sus equipos, otros no están contentos porque hoy día perdió uno de ellos, ¿no? Así que si usted quiere ganar de cierta manera en la vida o quiere meter un gol de media cancha o de penal o el gol que quiera meter, usted lo que tiene que hacer es no solamente oír, sino que también tiene que hacer. No solamente oír, sino también hacer. Solamente 2 alumnos aplicados han venido hoy. Les invitamos a los demás a inscribirse a las clases, por supuesto. Vamos a leer la palabra de Dios y les invito ahora a leer el texto y vamos a leerlo desde el capítulo 20, vamos a desarrollarlo hasta el versículo 20 hasta el versículo 33. Lo primero que quiero leer con ustedes, y lo leo en la versión, la Biblia de las Américas, es Proverbios 1, del 20 al 22. Proverbios 1, del 20 al 22. Si usted tiene una Biblia física, por supuesto, puede buscarlo. Si tiene una Biblia electrónica, puede, como se dice, presionar el texto. Y si no ha traído su Biblia, entonces puede ver el versículo aquí en pantalla. Muy bien, el texto bíblico dice lo siguiente en Proverbios 1, del 20 al 22. Dice, la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. Clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad, pronuncia sus discursos. ¿Y qué cosa dice la sabiduría? Versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Salomón, por supuesto, al escribir los proverbios, compara a la sabiduría con una mujer que está en las plazas,
que está en las esquinas de las calles, diciéndole a los simples, como dice la palabra, ven, ven, tú sí, aquí, ven para acá y adquiere sabiduría. La sabiduría está dispuesta, te la quiero entregar, te la quiero dar, y está gritando y llamando. Pero ¿qué pasa con la sabiduría? Al parecer no encuentra respuesta. La palabra de Dios nos muestra que Salomón, al hacer eso, está diciendo que la sabiduría grita, ¿no? Que la sabiduría llama. Pero ustedes también pueden cambiar la palabra sabiduría por Dios. Dios está llamando, por supuesto, al corazón del hombre a ser entendido en las palabras de Dios, a tener conocimiento acerca del consejo de la palabra de Dios y lo que Dios quiere hacer con su vida. Hace años atrás, y yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, que hubo el boom de las cevicherías, ¿no? Para aquellos que están en redes sociales y nos ven de otro país, aquí somos reyes del ceviche, ¿cierto? ¿No? No, más o menos, por ahí, ya, no, sí, somos los reyes del ceviche. Entonces, hace muchos años atrás, no sé si ustedes se acuerdan, hubo el boom de las cevicherías y había una calle llamada Rosa Toro. Ahí está, ustedes ya saben, ¿no? Rosa Toro. Y tú pasabas por Rosa Toro, pasabas tranquilamente caminando y seguías caminando. No, venía el jalador y ¿qué te hacía? Un poco más y te lanzaba dentro del restaurante, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Para qué andabas con tu carro y sobreparabas? Se tiraban encima de tu carro para que entraras al restaurante. O sea, ya la calle se había poblado de cevicherías. No sé cuántos se acuerdan. Levanten su mano. ¿Alguien ha visto? ¿Han ido a comer ahí? Más o menos. Comí una vez y nunca regresé. No sé. ¿Alguna mala experiencia? ¿Buena experiencia? Ahí me cuentan. ¿Alguna recomendación? Ya no hay recomendaciones. Ahora dicen que en Surquillo es el lugar de las cevicherías. No sé. Pero bueno, a los que les gusta comer. Pero la sabiduría es muy similar a estas personas que están fuera de esta calle, muy conocida. Y creo que creo que ya bajó un poco el tema por ahí, se ha distribuido, pero son como esos jaladores, ¿no? Los jaladores que están haciendo que tú quieren que entres a su negocio, que consumas en el restaurante. De la misma manera la sabiduría, dice Salomón, que grita en las calles buscando que alguien las escuche. ¿Para qué? Porque dice Salomón en este texto, dice, ¿hasta cuándo? Simples amarás la simpleza. ¿Qué hace el simple? No quiere más. Cree que lo que tiene es suficiente. ¿Cuántos conformes han venido hoy? Levanten su mano los conformes. Ni un conforme. Felicitaciones. ¿Cuántos quieren realmente conocer más de Dios? Levanten su mano. Gloria a Dios. Han venido hoy los que quieren conocer del Señor y quieren seguir aprendiendo. Cuando dice la palabra acerca de los burladores, dice que el burlador se deleita en la burla. ¿Qué pasa con este hombre que le ha dado un valor, ¿no?, a lo que no tiene valor? Quiere decir que considera que esto es lo más importante y simplemente de eso se ríe y con eso se entretiene. El necio, por supuesto, no hace otra cosa que el aborrecer el conocimiento. Es como que le lanzas un libro y dice, no, te lo devuelve, ¿no? Como que es un boomerang. Lanzas un libro y te lo devuelve porque no quiere saber más del conocimiento. Le das la oportunidad de conocer, de saber, de aprender, pero simplemente el necio simplemente lo devuelve, no lo quiere, no lo acepta. Pero esto no es otra cosa que oponerse, es una acción dura, porque es oponerse, por supuesto, al conocimiento de Dios. Así que entendemos, por supuesto, cuando dije cuántos sabios hay acá, y yo quiero decirles que todos estamos en ese camino de la sabiduría cuando vamos conociendo cada día al Señor. Y como dice su palabra, que si alguno es falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedírsela a Dios y Él nos dará la sabiduría. Porque de Él proceden todas las cosas y Él es la esencia misma de la sabiduría. Quiero compartir con ustedes 3 puntos en esta tarde. Para aquellos que apuntan, aquellos que están también en redes sociales. ¿Quieres salir, por ejemplo? ¿Consideras que todavía te falta y quieres avanzar en el Señor, en el conocimiento de Dios? Dios en su palabra nos dice que en ella tenemos el antídoto. Dile que está a tu lado, en la palabra de Dios está el antídoto. El antídoto está. Suena bonita esta palabra, ¿no? Me debe haber copiado de alguien por ahí, pero suena muy bien como el remedio, ¿no? Como algo que nos va a ayudar, de cierta manera, a salir de esa condición, para no ser simples, para no ser burlones, para no ser necios. Algunos dicen por ahí, y nos cuesta mucho, algunos nos dicen los máster. ¿Por qué son los máster? Porque son los más tercos de todo, ¿cierto? Los máster no porque sepas mucho, sino porque eres tan terco que no quieres doblegar tu corazón
para escuchar la palabra de Dios. Número 1, dile que está a tu lado, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Y el que está a tu lado te mirará, dígalo, pero suave, hermano, no así tan fuerte, ¿no? Vuélvete a Dios. ¿Alguna vez no han sentido de que de repente están viviendo de una manera constante todos los días y dicen, como que ya me cansé? Como que siempre de lo mismo, siempre la misma situación, como que ya no estoy muy conforme con lo que estoy viendo. Me gustaría dar un salto hacia arriba, no hacia abajo, por supuesto, no al vacío, sino un salto para seguir creciendo. Y a veces muchas personas sentimos esa inconformidad y decimos, Señor, estoy bien aquí, pero creo que falta algo más. Yo creo que tú estás demandando algo más de mí, que yo te conozca más. Y alguien me habló durante la semana que pasó, me habló sobre mi vida empezando en el Señor. Y no sé si ustedes recuerdan sus propias vidas, hagan memoria, ayúdenme allí en sus sitios. Hagan memoria cuando ustedes empezaron en el Señor. En mi caso personal, cuando yo conocí al Señor, para mí el Señor fue un salvavidas. Pero cuando yo conocí al Señor, simplemente yo dije, que está bonito, ¿no? Ya estoy tranquilo, ya me siento bien. Pero en un momento sentí que no era suficiente lo que tenía, que yo necesitaba más del Señor y que por supuesto Dios demandaba más de mí. Y esa demanda hizo que de cierta manera yo comenzara a buscar más del Señor. Y probablemente que sea más selectivo de aquellas personas con las que me podría yo juntar para poder aprender. Porque mi deseo era, sí, ayudar a aquellos que necesitan de Cristo, como lo leíamos en este libro que estamos compartiendo con los chicos en la célula, lo leemos también con Armando. Este libro que es Una vida con propósito, pero hablaba sobre la misión. Nuestra misión es ¿dónde? Para los de afuera, para aquellos que conozcan la palabra. Entonces mi misión sí era para buscar a los que no tenían a Cristo. Pero yo sabía que Dios dentro, en la casa, me llamaba a servir y me llamaba a alimentarme y a crecer. Entonces no podía quedarme en esa misma situación, no podía quedarme en ese mismo lugar. Yo tenía que avanzar porque era el deseo de Dios que uno diera un salto, como se dice, a algo mejor o algo mayor. En esa búsqueda, por supuesto, del Señor, el Señor nos dice que no nos quedemos donde estamos, que sino que anhelemos cada día más del Señor. Así que el camino para que el ser humano, para que el hombre de Dios y la mujer de Dios pueda crecer, es en el Señor. El camino apunta una flecha grande, imagínatela del color que tú quieras, tú escoges el color, no hay problema. Escoge el color que tú quieras y imagínate esa flecha que apunta a Dios. Ese es el camino del crecimiento. En Dios está el camino. Vamos a leer Proverbios, capítulo 1, versículo 23, que dice lo siguiente. Proverbios, capítulo 1, versículo 23, dice, volveos a mí, reprensión, he aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré conocer mis palabras. La pregunta aquí, antes de entrar a los beneficios, ¿no?, de volvernos a Dios según la reprensión es, ¿cómo tú recibes la reprensión? ¿Eres como aquellos niños que le están hablando, le están llamando la atención, pero están con su celular, y siguen con su celular y no hacen caso omiso a la reprensión? ¿O eres como aquellos niños o chicos que miran fijamente como si estuvieran concentrados, pero por dentro dicen, ¿a qué hora se calla este viejo? ¿A qué hora se calla esta vieja? No, ¿cómo somos? ¿Cómo realmente recibimos la reprensión? ¿Estamos esperando que Dios se calle o estamos simplemente atentos, escuchando la reprensión de Dios porque Dios quiere hablarnos? Déjeme decirle que si nuestra cosmovisión de Dios creciera y fuera mayor, tendríamos mucha atención a las palabras de Dios. Si viéramos a Dios de otra manera, tendríamos la atención necesaria. ¿Para qué? Para saber que Dios está hablando a nuestras vidas y que nosotros tenemos ¿qué cosa hacer? Callar, escuchar y analizar las palabras y hacer los cambios que Dios quiere que hagamos. Pero cuando nosotros nos volvemos a Dios y volvemos a Dios de esta reprensión que Él nos da, porque cuando Él nos reprende, lo hace ¿por qué? Porque nos ama. Dile que a tu lado, Dios te ama. Dios te ama. Y si Dios no se ocupara de nosotros, sería porque Dios realmente no nos amara, porque no estaría ocupando de nosotros. Pero la muestra de que Dios nos ama es que se ocupa de nosotros y nos reprende. ¿Por qué es necesaria la reprensión? Hazte la pregunta, ¿tú por qué reprenderías a tu hijo o a tu hija? ¿Por qué lo reprenderías? ¿Porque te gusta? ¿Es tu deporte?
¿Es tu pasatiempo reprender? No. ¿Por qué reprendes? ¿Por qué llamas la atención? ¿Por qué corriges? Porque lo amas, porque quieres lo mejor. ¿Puedes ver a Dios ahora como Padre? ¿Puedes ver a Dios hablando en nuestras vidas, llamándonos la atención? ¿Ah? ¿Por qué? Porque nos ama y por eso el Señor nos reprende. Pero dice, volveos a mi reprensión y he aquí qué cosa hará el Señor. Derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré conocer mis palabras. Por supuesto que uno tiene que tener una actitud positiva, por supuesto, frente a la reprensión del Señor y saber que Dios, cuando nosotros nos volvemos a Dios, Él nos proveerá dos beneficios. ¿Cuáles son esos dos beneficios? Para aquellos que apuntan y toman nota, el primer beneficio lo dice la misma palabra que dice, nos dará de su Espíritu Santo. Así que si tú apuntas, nos dará de su Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren recibir, por supuesto, el Espíritu de Dios en sus vidas? Todos queremos recibir el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pedirle a Dios que more en nuestras vidas, que dirija nuestras vidas y no simplemente que esté ahí como alguien que esté callado, sino como alguien que esté activo en nosotros. Que nos ayude a tomar decisiones, que nos ayude a responder de buena manera ante una situación compleja o difícil. El segundo beneficio es, nos dará a conocer su palabra. Porque ¿quién más sino el autor de la Biblia? Para que nos explique, para que nos enseñe. Porque Él fue el que inspiró a hombres a escribir las Escrituras. Dice que Él sopló de Él y los inspiró para poder compartir con nosotros sus palabras. Así que, ¿cuáles son los dos beneficios? Hagamos este ejercicio. Los dos beneficios para aquellos que se vuelven a Dios son que nos dará su Espíritu. Muy bien, su Espíritu Santo. Número 2, nos dará el conocimiento de su palabra. Así que tenemos estos dos grandes beneficios cuando nos volvemos a Dios. Recibimos de su Espíritu Santo y nos da a conocer sus palabras. Qué lindo poder tener comunión con el Espíritu de Dios. Qué lindo que podamos orar, podamos sentir su presencia. Y aun cuando simplemente no le sentimos y tenemos que estar callados a escuchar a Dios, eso es tan importante también. Y por supuesto saber que la palabra de Dios puede saltar de nuestras Biblias a ser entendida por cada uno de nosotros. Así que atesoremos, por supuesto, y tengamos en cuenta que al volver al Señor, Él nos dará de su Espíritu y nos hará conocer, por supuesto, su palabra. Número 2, comparto con ustedes, no sufras las consecuencias. ¿No? Acá viene, como se dice, el te lo dije, ¿no? No sufras las consecuencias. ¿Cuántos de ustedes saben montar bicicleta? Levanten su mano. ¿Quién sabe montar bicicleta? ¿Sí? ¿Alguien por ahí no sabe? ¿Alguien todavía? Todavía está en proceso, dice, ¿no? Por ahí, todavía, más o menos. Yo solamente moto, dicen, de Ferrari de carro de carrera para arriba, dicen, ¿no? Pero bueno, yo tengo una memoria, de cierta manera, de ciertos momentos de mi vida. Y yo tengo una imagen, por ejemplo, de cuando yo vivía en el puerto de Pimentel. Era niño, vivía en el puerto de Pimentel. Y me acuerdo de esta imagen con mi hermana aprendiendo a montar bicicleta. La bicicleta no era una bicicleta mía, era la bicicleta de uno de nuestros amigos. Y uno de nuestros amigos lo que hacía era, ¿qué cosa? Simplemente nos decía, súbete que vamos a aprender a montar bicicleta. Yo era niño y mi hermana también es niña, así que nosotros nos subimos en esta bicicleta y manejábamos por el malecón. Yo vivía en el primer malecón en el puerto de Pimentel. Y en ese malecón, ahí practicábamos, ¿no? Pero esas pistas no son como las de ahora. Esas pistas son esas pistas que tienen brea, que tienen unas piedritas que son criminales, que no sé si es para transitar o para lijar a las personas. No sé cuál de las dos funciones cumple esas pistas antiguas, ¿no? Pero por ahí andábamos nosotros, así que nadie quería, ¿qué cosa? Caerse. Todos queríamos aprender, pero sin caerse, porque esa pista ya era una pelada segura, ¿no? Así que los amigos te daban los consejos, te decían, mira, tienes que manejar así, que tienes que poner así, yo te voy a empujar, te voy a ayudar. Y por ahí los adultos veían que también estábamos muy complicados y los adultos querían ayudarnos también para que no nos cayéramos, ¿no? Pero lo que hacíamos muchos de nosotros era no seguir al pie de la letra los consejos. Así que al no seguir al pie de la letra los consejos, lamentablemente pasaba algo. Llegábamos a casa con algunos dibujitos en las rodillas, ¿no? ¿Algunos tienen dibujitos en las rodillas? ¿Alguien tiene? Yo tengo varios dibujitos. Y seguramente algunos son de Pimentel, porque alguna vez seguramente me caí, me raspé, ¿no? Por causa de no seguir, como se dice, el consejo. Y muchos de nosotros vivimos estas consecuencias. ¿Las consecuencias de qué cosa?
de que nos dieron el consejo de cómo manejar, de cómo poner el timón, de cómo pedalear, de cómo salir con impulso, ¿no? Para poder aprender a manejar. Era necesario, por supuesto, para aquellos que aprendieron a manejar, saben que para aprender a manejar bicicleta y para dar el primer paso, esa primera pedaleada es básica. Tienes que salir con fuerza para mantenerte, como se dice, estable. Así que esos consejos son buenos, ¿cierto? Le estoy ayudando a alguien que no sabe manejar. Ya saben, voy a lanzar mi libro, cómo aprender a manejar bicicleta en 3 pasos. No, no lo voy a hacer. Pero a lo que voy es lo siguiente, a lo que voy es sobre el hecho de los consejos. Cuando no tomamos el consejo, ¿qué pasa? Nos caemos, nos raspamos, nos golpeamos y vivimos las consecuencias de no hacer caso a los que saben. Probablemente a ellos, esos amigos ya habían transitado, esos amigos ya habían aprendido, eran expertos manejando bicicleta. Y los adultos que estaban al lado de ellos, ¿qué? También sabían montar bicicleta. Así que te aconsejaban ¿de qué cosa? ¿De lo que no sabían? ¿De lo que escucharon por ahí? ¿O de lo que ya habían vivido? Normalmente los consejos son consejos sabios. ¿Por qué? Porque alguien ya se cayó, alguien ya pisó, alguien ya transitó por ese lugar. Y así que ese consejo es valioso. Dile que a tu lado, el consejo es valioso. Así que no quieras tener más dibujitos, ¿no? Como digo yo, que en realidad son cicatrices, para aquel que de repente no me dejaba entender, que son cicatrices en las rodillas por causa de los golpes y de las caídas. Pero ¿cuántas veces el Señor nos ha llamado, ¿no? Nos ha llamado, el Señor nos ha dicho, y haz eso, haz aquello, y el Señor en la palabra muestra una actitud muy parecida a cuando la que nosotros tenemos, o de repente cuando le hemos dicho esto a alguien, y ese alguien simplemente no hizo lo que le dijimos y vemos que terminan haciendo, le termina yendo fatal. Algunos podemos decir, ¿qué cosa? Te lo dije, te lo había advertido, te lo había mencionado que esto iba a suceder. Pero otros de repente sonreirán y dirán, yo se lo había dicho, ¿no? Déjenme decirles que la palabra de Dios hace esto. La palabra de Dios dice que Dios ríe, dice. ¿Por qué? Porque ve que lo que él había aconsejado simplemente no se puso en práctica y ríe porque ve que tiene la razón. Ríe porque ve que nuevamente estás pisando donde dijo que no pisara y ríe porque le sacas una sonrisa. Ay, este hijo, ya le había dicho, otra vez lo mismo. Bueno, pues otra vez volveré a hablar con él y otra vez estaré con él para aconsejarlo. Proverbios 1, 24 y 27 nos muestra esta escena. Proverbios 1, del 24 al 27 dice: porque he llamado y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis, cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando venga sobre vosotros tribulación y angustia. Esto no es otra cosa que la consecuencia de no haber escuchado el consejo de Dios, de no haber tomado la sabiduría, de no haber escuchado a Dios cuando Dios llamaba, cuando Dios tocaba la puerta, cuando Dios nos advertía sobre las cosas. Dice la palabra, pero vivirán las consecuencias del que escogió no ser salvado. Aquel que no quiso escuchar es aquel que vive la consecuencia. No es que Dios es malo, no es que Dios no me quiere. ¿No será que tú no estás haciendo caso a lo que Dios dijo que no hicieras caso? Yo siempre uso este ejemplo. Tú no quieres mojarte, entonces ponte debajo del paraguas de Dios. El día que te sales del paraguas, simplemente te vas a mojar. Dios te dice, para que todo te vaya bien en la vida y no te mojes y no agarras un resfriado, ponte debajo de este paraguas. Pero tú dices, no, ese paraguas no me gusta, me gustaría de otro color y te vas a otro lado. Entonces, ¿qué pasa? En ese tránsito, en ese caminar, te mojas. Entonces, ¿será que Dios es malo porque Dios no llevó su paraguas donde tú ibas? ¿O será porque nosotros fuimos los que nos movimos y no hicimos caso al consejo de Dios? Así que Dios no es malo, sino lo que pasa es que vivimos las consecuencias de nuestros actos. Dile que a tu lado viviremos las consecuencias de nuestros actos. Pero dice que aunque clames, ¿no? Yo estudiando un poco sobre esto, ¿no? Aunque clames, no te voy a oír. Uy, Señor, ¿cómo va a ser eso, Señor? En el momento más importante que no me quieres oír. Y Dios dirá, me la pasé hablándote, me la pasé diciéndote, me la pasé advirtiéndote. Y cuando llegó el momento,
Señor, como yo me acuerdo ahorita, porque el pastor Paul es bueno también para esa actuación, ¿no? Señor, ayúdame, ¿no? ¿No? Ayúdame en ese momento. La palabra dice en Proverbios 1:28, dice, ahí ustedes con sus Biblias o también mirando la pantalla, entonces me invocarán, pero no responderé, me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Como decía un comentario bíblico que estuve leyendo, decía, es gracioso porque el necio pide a Dios sabiduría como si la pudiese recibir instantáneamente. O sea, Dios se la ha pasado hablando contigo y el necio dice, pide en ese instante que le ayude como si Dios le pudiese dar toda la sabiduría que necesitaba él haber tenido para ese momento, en ese mismo instante como una varita mágica. Y no funciona así. Porque para tomar decisiones uno tiene que vivir en la palabra. Para ser sabio uno tiene que conocer la sabiduría, tener el conocimiento de Dios para saber tomar decisiones para que cuando llegue el momento tú sepas decidir. No, Señor, te la pasaste gritándome la sabiduría, te la pasaste hablándome sobre lo que yo tenía que hacer y durante 2 años me hablaste, Señor, pero hoy estoy en el problema y quiero que hoy día me hagas sabio. Así no funciona. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es ir al Señor. Cuando Dios llama, uno escucha. Cuando Dios reprende, uno vuelve al camino. Y uno recibe, por supuesto, el consejo de Dios continuamente. Para saber tomar decisiones en la vida, para ser sabio, por supuesto, en la vida, uno tiene que consumir, comer la palabra de Dios. Uno tiene que meditarla, uno tiene que pensar en ella todo el día. Me gusta mucho esta traducción acerca de meditar. Algunos le dicen que es como comer, pero algunos dicen que meditar es similar a leerla muchas veces. A leerla tantas veces que cada vez que la vuelves a leer comienza a cobrar un significado no distinto, sino más profundo. Comienza a la palabra de Dios a tener un significado mayor. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Dónde me quedé? Muy bien, acá estoy. Así que debemos vivir en la sabiduría de Dios. Hoy, por supuesto, es el día de acercarnos a Dios. Y no dejar pasar la oportunidad, ¿no?, del Señor cuando Dios nos habla a nuestras vidas y no esperar, como les digo, el te lo dije. Hoy debemos escuchar el consejo de la palabra de Dios y reaccionar. Dile que a tu lado, el día es hoy, no mañana, el día es hoy, dile. Ahora ustedes dirán, ¿por qué viven las consecuencias? La palabra de Dios dice por qué viven las consecuencias. La palabra los dice en Proverbios 1, de 29 al 30, dice, porque odiaron, miren estos verbos, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, y no quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. ¿Por qué vivieron en lo que vivieron? ¿Por qué les pasó lo que les pasó? ¿Por qué no salieron a flote cuando debieran estar a flote? Porque dice la palabra que odiaron el conocimiento, escogieron el no temer a Dios y ni siquiera aceptaron el consejo. Así que, peor aún, como dice la palabra, despreciaron toda mi reprensión. Así que si yo hoy salgo de este lugar, yo debo decir, Señor, no voy a desechar la reprensión que tú has traído hoy para con mi vida. Sé que me hablas hoy y de repente es un poco fuerte, un poco difícil de entender, pero sé que hablas a mi vida porque me amas, porque te ocupas en mí, porque quieres que yo sea mejor. Porque de repente el día de mañana tendré que tomar una decisión difícil, complicada, o de repente no tan difícil, pero sabré cómo actuar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está en mi corazón. Porque tengo comunión con el Espíritu Santo y el Señor me ha dado a conocer su palabra para tomar buenas decisiones. Piensa en algo. Piensa en un principio muy importante en cuanto a la reprensión. Piensa antes que en el castigo, piensa en esto, Dios te ama. Piensa en que Dios te ama. Antes del castigo, antes de la reprensión, antes de la corrección, Dios te ama. Dile que está a tu lado, Dios te ama. Dios te ama. ¿Ah? Y cuando uno empieza con este principio, ¿no?, del que Dios te ama, entonces Dios se muestra a ti como padre y tú a Él como hijo. Puedes entender, por supuesto, que si el Señor está reprendiendo nuestras vidas y hablando de nuestras vidas, es porque nos ama, porque Él quiere lo mejor de nosotros. No es como yo les decía, que creen que Dios simplemente estaba aburrido y como estaba aburrido, le gustaba reprender a sus hijos. No, no es que Dios esté aburrido y no tenga nada que hacer. Es más, dice la palabra que Dios todo el tiempo trabaja. Cuando Jesús habló, mi Padre todo el tiempo trabaja. Yo trabajo y mi Padre también trabaja todo el tiempo, nunca deja de hacer nada, es Dios, ¿no?
Y esa idea del descanso, bueno, Dios dio el descanso para enseñarnos, pero ¿acaso será que Dios necesita descansar? Dios no necesita descansar, pero lo hizo, como nos enseñó la pastora, para el Señor, el día de descanso para Él, para que nosotros nos consagremos a Él una vez a la semana mínimo, se puede decir, estando delante de Dios. Ahora, existe un principio muy importante, y el principio es el principio de la siembra y la cosecha. ¿Alguno de ustedes tiene un huerto? ¿Alguno de ustedes ha plantado algo? ¿Ah? ¿Qué han plantado por allí? Piña. ¿Quién ha plantado por allá? Camote. Por ahí me levantó la mano, no me dicen qué han plantado. ¿Qué han plantado por allá? Tomates. ¿Alguien más? Finas hierbas. ¿Quién más plantó algo? Bueno, el día de ayer, en la casa estábamos con mi papá, mi mamá, y mi papá le encantan las plantas, ¿no? Le encantan las plantas y él tiene todas sus macetas ahí en la azotea. Y él me dice, yo he comido tomate, he comido pepino y no sé qué otra verdura más de sus propias plantas, las ha comido él y las ha cosechado. Y algunas me dicen simplemente las planto y después de un tiempo regreso y ya están muertas, otras funcionan, otras no. Tengo que tratar de trabajar un poco la tierra. Pero hay un principio claro, cuando mi papá dice que va a poner una semilla de tomate, y me dijo el otro día cómo era la semilla de mango, que la semilla de mango se abre un poquito para acá y que adentro de la semilla de mango hay una cosita chiquitita y esos chiquititos se ponen en la tierra y eso germina. Entonces si yo digo, ¿no? Y si mi papá y ustedes agarran una semilla de mango y la pongo en la tierra, ¿qué voy a esperar que dé? ¿Plátanos? Mango, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios nos enseña que lo que nosotros sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Eso mismo vamos a cosechar. Tú estás sembrando algo y eso mismo tú vas a cosechar. Entonces yo te doy el ejemplo de mi padre, que él siembra semillas. Y lo que está sembrando es lo que está buscando cosechar. Porque si no, estaría cosechando ¿qué? ¿Árbol de qué? De otro tipo de árbol, ¿no? Pero algo que puede aguantar su maceta, por supuesto. No va a ser que sea algo tan grande que no aguante, ¿no? Pero la palabra de Dios nos habla sobre este principio. Proverbios 1, del 31 al 32 dice, Proverbios 1, del 31 al 32 dice, comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Así que existe esta ley de la siembra y la cosecha y es más, dice, comerán del fruto de su conducta. Entonces yo no me iré quejando con Dios de las cosas que me pasan, sino lo que voy a hacer es reconocer que si hoy lo que hoy vivo probablemente sea porque tomé malas decisiones y tengo que cambiar de actitud. Pero para eso está la reprensión, ¿no? Para no quedarnos en la necedad, como dice la palabra, para no quedarnos en la ignorancia, para no quedarnos en la nebulosa, sino para saber que Dios está hablando en nuestras vidas para volver a encaminarnos, para decirnos que es necesario que sembremos bien para poder cosechar bien. Y no está refiriendo de plata, por si acaso uno quiere sembrar dólares, no estamos hablando de dinero, ¿no? Así que estamos hablando acerca de nuestra conducta, la forma en la que actuamos, la manera en la que nos conducimos para poder realmente obtener de Dios lo mejor. Ahora, finalmente, número 3, dile que está a tu lado, escucha el consejo. Número 3, escucha el consejo. Por supuesto que hay una luz al final del camino, ¿no? Hay una luz al final del camino, la palabra nos lo muestra. Y si hemos llegado hasta aquí, ¿no? En la palabra de Dios, y estamos ya, como se dice, yendo al trayecto final, aquellos que se han abrochado los cinturones están volando altos, estamos listos ya para ir descendiendo, ¿no? Porque ya arriba fue la katana, dicen, ¿no? Arriba fue lo bravo. Ahora vamos bajando para, como se dice, vivir en la tranquilidad, en la paz. Proverbios 1:33 dice, pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor del mal. Hoy en día, en el mundo que vivimos tan convulsionado, ¿cuánto valor tendría o tiene realmente el vivir seguro? ¿Cuánto valor realmente tiene el descansar? ¿Cuánto valor realmente tiene el vivir sin temor al mal? Pero hay aquí como lo que se dice una condición de cierta manera, porque dice la palabra, pero el que escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Muy bien,
Esta escucha no simplemente es el escucha de oír, sino es el escucha y hace. El escucha y actúa. Está hablando también de cierta manera de una acción. No es una idea simplemente oír. ¿Por qué sirve simplemente oír? Está hablando de un poner atención. Está hablando de un escuchar y aceptar la reprensión de Dios para tomar acción. Vivir seguro, por supuesto. Vivir seguro, ¿no? En la seguridad del propósito que Dios te ha dado a tu vida. Porque sabes quién eres en Cristo. Porque sabes quién es Dios y qué es lo que tú tienes que hacer. Descansar. Porque seguramente el descansar es el antónimo, ¿no? De estar cansado, de estar ansioso, de estar desesperado. ¿Cuántos queremos salir de esta condición para realmente estar tranquilos? No estar en lo opuesto, en la ansiedad, en la desesperación, en la preocupación, en el cansancio. Queremos buscar a Dios, entonces queremos realmente descansar, tenemos que buscar al Señor. Y si queremos vivir sin temor del mal, ¿no? Dejar de tener miedo ¿a qué? A la muerte, a las enfermedades, a nuestro adversario, al mundo, ¿no? De realmente vivir con seguridad sabiendo lo que Dios tiene para con nuestras vidas. Así que el texto bíblico nuevamente nos dice que debemos escuchar el consejo del Señor. Dile que está a tu lado, por último, escucha el consejo de Dios. Finalmente, quiero contarte que cuando yo me acerqué al Señor Jesucristo, es más, cuando Dios me alcanzó a mí, porque me hicieron una invitación para ir a la iglesia, y así fue como llegué, ¿no? Alguien me invitó, alguien me llevó a la iglesia de cierta manera, y yo, por supuesto, fui a este lugar, la iglesia, en la casa del Señor. Yo en ese momento lo yo que quería, como lo hablaba con alguien también hablando sobre el libro que estamos leyendo, era esa oveja que simplemente quería recibir de Dios para que Dios me atendiera prácticamente. Yo estaba abatido en mi corazón. Yo quería paz. Y yo encontré en Dios la paz. Una paz sobrenatural, ¿no? Pero era la oveja, ¿qué cosa? Que solamente quería recibir de Dios. No estaba en la etapa, se puede decir, de yo darle algo a Dios. No tenía yo que darle a Dios. Pero sí tenía, por supuesto, mucha necesidad. La necesidad de la paz del Señor. Así que esto no es otra cosa también que una invitación de Dios para aquel que recién empieza en el Señor, por ejemplo, para que sepa aquel que empieza en el Señor, que en el Señor puede, ¿qué cosa? Vivir seguro. Para que sepa el que empieza en el Señor, que en el Señor puede descansar de sus pensamientos, de sus preocupaciones, de sus temores, que en el Señor puede vivir sin temor al mañana, sin temor a lo que ha de pasar. Porque como leíamos y compartíamos también con los chicos de la célula, entendemos que la vida es corta, pero la eternidad es mucho más larga. Y que Dios en esta vida aún nos prepara, como dice también este libro que leemos, hacia la eternidad. Así que vivimos sin temor sabiendo que el Señor nos llama, por supuesto, a ello. ¿Cuántos quieren vivir seguros? Todos. ¿Cuántos quieren vivir descansados? Todos. ¿Cuántos queremos vivir sin temor? Todos queremos vivir sin temor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Oír las palabras del Señor. Atesorarlas, ponerlas en práctica en nuestro corazón. Así que si alguien que está detrás de esta transmisión nunca le ha invitado a Jesucristo a recibirlo en su corazón, hoy es un buen día para decirle al Señor Jesucristo que entre a tu vida. Pídele perdón al Señor Jesucristo de tus pecados, pídele que Él entre a tu vida y que realmente sea tu Señor y Salvador. Y a los que estamos aquí y a los que están también en la transmisión y que son creyentes, Dios nos dice ¿qué cosa? Que hay un principio muy importante por el cual debemos empezar siempre, que es el empezar temiendo al Señor. Quiere decir tener un temor reverente al Señor. Dios quiere que sepas que Él te llama. No buscaste tú a Dios, Él te buscó a ti. Y quiere que sepas, así como la sabiduría grita en las calles, quieres que sepas Dios quiere que tú sepas que Él te llama, que Él toma la iniciativa en tu vida para acercarse a ti. Quiere Dios que tú sepas que tu vida no debe ser un proverbio. ¿En qué sentido? Que tu vida no debe ser el ejemplo de lo que no se debe hacer, que tu vida tiene que ser realmente de aquel que podemos aprender, aquel que ha realmente reproducido la palabra de Dios en su vida. Y Dios, por supuesto, quiere que tú vivas conforme a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con tu vida? Que vivas en paz, en tranquilidad, en seguridad de lo que Dios tiene y ha hecho para con cada uno de nosotros. No esperemos, como le decía, a que Dios nos diga, te lo dije, sino hagámosle caso a Dios hoy mismo. Nos ponemos de pie para orar.